Hace mucho tiempo vivía cerca de Enniscorthy, en Irlanda, un hombre llamado Tom. Era un hombre feliz dentro de su pobreza porque no necesitaba más de lo que tenía: su cabaña, su esposa y sus 3 hijas, y sus amigos en el pueblo cercano con los que una vez a la semana acostumbraba a beber y cantar viejas canciones de marinos, de esas canciones que habían cantado mucho tiempo atrás los hombres rubios del país de los hielos que estuvieron en la verde Erin, fundando pueblos y dejándole su canto que fue pasando de generación en generación. Una de esas noches, Tom se despidió de sus amigos y tomó el camino del bosque para llegar a su cabaña. Iba tarareando una vieja melodía, cuando otra música llegó a sus oídos proveniente de entre los cerrados árboles. Tom siguió el sonido de esa música que le parecía magnífica, hasta llegar a un claro en donde pudo ver a un diminuto violinista que tocaba saltando de una rama a otra, para que un tropel de hadas bailaran en círculos por el claro. Tom comenzó a sentir que esa música lo embriagaba, incitándolo a echarse en el medio del coro de hadas para danzar y jugar con ellas. Un resto de alarma en su corazón le indicaba que debía resistirse al embrujo de esa música maravillosa, pero no logró hacerlo por mucho tiempo, y muy pronto estaba saltando en medio de las hadas, gritando como no lo había hecho ni en la peor de sus borracheras, y dando brincos que jamás imaginó que podía dar. Pero en cuanto Tom se halló en esa situación, vio con espanto que al diminuto violinista de pronto le crecían unos horribles cuernos, cada uno de un tamaño 7 veces mayor que su cuerpo, y que las bellas hadas danzarinas se convertían en cabras y zorras, y lo envolvían en una danza frenética, que le hacía sentir que su corazón se rompería en el pecho y estallaría en medio de ese claro del bosque. En vano intentó pedir ayuda, de su boca no salían más que alaridos de locura. Su cuerpo había dejado de pertenecerle, y su mente afiebrada tenía que asistir al espantoso espectáculo de esa danza demente en la que no podía dejar de participar. Se vio elevado por sobre el suelo hasta alturas inconcebibles, como si hubiera perdido todo su peso, y con solo impulsarse un poco ya alcanzaba las ramas más altas de los altos árboles centenarios del bosque. Esto duró toda la noche, hasta que, en medio de su éxtasis vertiginoso, Tom alcanzó a divisar el primer rayo de sol que se filtraba entre las densas copas de los árboles, y en ese preciso momento todo su alrededor cesó, y Tom se sintió caer y rodar por el suelo hasta quedar echado al pie de un árbol. No podía moverse. Ahora su cuerpo parecía pesar toneladas, y estaba tan cansado como si acabara de pasar la noche sosteniendo al mundo. Así permaneció mientras el sol se iba elevando por sobre el bosque, y ya estaba casi en su cenit cuando 2 caminantes que cruzaban el claro lo vieron. Le dieron agua y lo ayudaron a recobrarse, y cuando por fin Tom pudo hablar, les pidió que lo llevaran a su cabaña. Por el camino, colgado de ambos caminantes, Tom les habló de lo preocupada que estaría seguramente su esposa, puesto que cada vez que él dedicaba una noche a beber con sus amigos, volvía a su cabaña mucho antes de que saliera el sol. Tardaron bastante en llegar al lugar al que Tom los guiaba, porque éste varias veces pareció confundir el camino, lo cual lo atribuyeron al estado de aturdimiento que persistía en el pobre hombre. Pero al fin desembocaron en un pequeño brazo del río que terminaba en un arroyuelo, que se perdía en la ladera de una colina cercana, y Tom se sorprendió mucho al no hallar ahí su cabaña. Su sorpresa se tornó en espanto cuando vio a poca distancia de la orilla del arroyuelo lo que parecían antiguos restos de una construcción de madera, de la cual solo quedaban algunos troncos ennegrecidos y mineralizados, sobresaliendo apenas de la tierra, como si el tiempo los hubiera sepultado. Los caminantes comenzaron a pensar que Tom no estaba en sus cabales, pero éste les juró que estaba seguro de lo que decía, y les demostró que realmente conocía ese lugar al mostrarles algunos recovecos que solo alguien muy familiarizado con ese sitio podía conocer. Desconcertados, los caminantes se ofrecieron a acompañarlo a la casa de alguno de sus amigos en el pueblo cercano. Quizá allí podrían encontrar alguna respuesta para tan extraños sucesos, como el de la desaparición de su esposa y sus hijas. Al llegar al pueblo, Tom no reconoció ninguna de las calles. Todo parecía diferente a lo que él conocía. Buscó la taberna en la cual semana a semana bebía con sus amigos y la halló muy cambiada. Al entrar preguntó por Martin, el tabernero, y un muchacho con expresión extrañada le contestó con otra pregunta. ¿Acaso no sabes que murió hace casi 20 años? Tom iba a contestar que la noche anterior le había servido su bebida, pero una punzada de alarma lo hizo callar. Pidió disculpas a los caminantes que lo acompañaban, diciéndoles que evidentemente
estaba aún muy aturdido y por eso se confundía tanto, y así se despidió de ellos. Algo muy extraño estaba sucediendo, e intuitivamente Tom había comprendido que para averiguarlo debía moverse con mucha serenidad y astucia, evitando que alguien lo tomara por un loco o algo peor, y así no poder llegar al fondo de tan extraña cuestión. Con gran disimulo, haciéndose pasar por un caminante que había conocido en otras tierras a alguien que había nacido en aquel pueblo, comenzó a hacer preguntas. Así se fue enterando de que sus amigos habían muerto, que sus hijas eran ahora señoras casadas, y de que su esposa había enloquecido de dolor y se había quitado la vida 49 años atrás, cuando Tom había desaparecido una noche para siempre. Sin comprender lo sucedido, pero no por ello menos dispuesto a enfrentarlo, Tom esperó pacientemente la llegada de la noche. Cuando el último de los lugareños abandonó la taberna, Tom emprendió el camino del bosque como si quisiera volver a su cabaña, esa cabaña que ya no existía. Cuando se iba acercando a aquel claro del bosque, comenzó a tararear una melodía, pero no la que venía tarareando la noche anterior, la que para él y solo para él era la noche anterior, sino otra melodía, la del violín que lo había hechizado y que estaba grabada a fuego en su memoria. Tarareaba esa melodía mágica sin parar, hipnóticamente, mientras a grandes zancadas se acercaba al claro, cuando de pronto le salió al cruce una hada blanca y regordeta, del tamaño de un niño pequeño, que, con sus ropas verdes y su luminiscencia transparente, se interpuso en su camino flotando un poco por encima de su cabeza. ¿Quién eres tú, humano, y cómo es que te atreves a cantar esa melodía?, le preguntó. Tom, a pesar de sentir un natural temor al saberse enfrentado a fuerzas que no eran de este mundo, mantuvo su serenidad y le dijo al hada quién era él y todo lo que le había pasado desde la noche anterior. El hada blanca y regordeta, tras escuchar el relato, meditó un instante y luego miró a Tom con una sonrisa que disipó todo temor del alma del pobre hombre. Eres un humano muy extraño, te lo puedo asegurar. Cualquiera en tu misma situación simplemente se hubiera echado a llorar o se hubiera vuelto loco. En cambio, tú has tenido la astucia de dominar tus miedos y venir a enfrentarte a lo desconocido, canturreando la misma melodía que una vez fue tu perdición. Eres un humano notable, por cierto que sí. Y entonces el hada, que se llamaba Fainé, le contó a Tom que él había sido seducido por la música de un duende maligno llamado Pucca, que siempre creaba con su violín esa ilusión de una fiesta de hadas con el único propósito de atraer a desprevenidos caminantes que, creyendo que pasarían una mágica noche bailando con hadas, en realidad caerían en un encantamiento que los haría desaparecer en el limbo durante un número de años contado como 7 veces 7. Al volver al mundo de los humanos, después de 49 años, la mayoría de las víctimas de Pucca enloquecían, o bien morían de pena al comprender lo que les había sucedido. Tom rogó al hada que hiciera algo para ayudarlo, porque él había luchado por develar lo que le sucediera y merecía otra oportunidad. Entonces Fainé le contestó de esta manera: Tom, no debes rogarme porque yo seré la que te está agradecida por darme una oportunidad de burlar a Pucca. Inmediatamente te devolveré a tu tiempo y correré a contárselo a Pucca para que su ira lo haga romper sus cuernos golpeándolos contra la montaña. Y dicho esto, Tom de pronto se quedó profundamente dormido. Al despertar, el sol aún no asomaba por sobre el claro del bosque. Sin detenerse un instante, Tom se levantó y corrió cruzando el bosque hasta llegar al pequeño brazo del río en donde, para su dicha, encontró su cabaña intacta. Entró agitado y sudoroso, para encontrarse con que su esposa aún no había logrado conciliar el sueño. «Esposo mío», le dijo la buena mujer, «he debido esperarte despierta, porque apenas me había acostado soñé que algo horrible te iba a suceder esta noche, y desperté tan atemorizada que no pude volver a dormirme hasta que no te viera llegar sano y salvo». Conmovido hasta las lágrimas y agotado por tantas maravillosas y espantosas aventuras como había corrido, Tom besó a sus pequeñas hijas, se tendió junto a su esposa y apoyando su cabeza en el pecho de la mujer, se quedó dormido con una sonrisa agradecida en los labios.